El aire estancado en el rellano del quinto piso de la calle de Fuencarral, 80, en el corazón de Malasaña, Madrid, era tan espeso que casi podía masticarse. No era el olor rancio y dulce de la humedad, ni el acre aroma de los cigarros viejos que impregnaban otros edificios del barrio. Este era un silencio anómalo, que se arrastraba desde el apartamento 5B y asfixiaba el bullicio habitual de la calle, que se filtraba, amortiguado, por los ventanales del patio. El inspector Ricardo Vargas lo sintió como una presencia tangible, un velo que envolvía el lugar, presagiando algo desquiciado. Su olfato, afinado por años de escenas del crimen, detectó una nota tenue, casi imperceptible, que flotaba en la quietud, una dulzura metálica, un perfume sintético que no encajaba con el mobiliario antiguo ni con la propia historia del edificio, marcada por el trasiego de generación. El señor Ortiz, el propietario del edificio, un hombre menudo con el cabello cano y los ojos acuosos, se retorcía las manos junto a Vargas. Llevo 3 días sin ver a la señorita Ríos, inspector. Siempre paga a tiempo, muy discreta. Pero esto es raro. Las luces del salón se encendían y apagaban solas por la noche, y anoche un olor, como a, a incienso, pero no. Y la puerta, mire, señaló la cerradura, donde una sustancia blanquecina, casi cristalizada, se aferraba a los cerrojos como una telaraña tóxica. Vargas se inclinó, observando la textura. No era polvo ni moho. Era algo procesado, pegajoso al tacto, y no reconocía su origen. Era un detalle mínimo, casi insignificante, pero su anomalía lo ancló en la mente del inspector. La puerta, de madera maciza, parecía impasible, negándose a revelar lo que guardaba. Estaba cerrada desde dentro, sin signos de forcejeo ni intrusión. Elena Ríos, 27 años, diseñadora gráfica autónoma, descrita por Ortiz como una chica de su tiempo, muy moderna, pero muy educada. Las fotos de su DNI la mostraban con un flequillo recto, ojos grandes y una expresión seria, casi melancólica. No era el tipo de persona que desaparecía sin dejar rastro, mucho menos de un apartamento cerrado por dentro. En el quinto piso, en pleno centro, Vargas hizo una señal a su compañera, la sargento Laura Díaz, quien ya había asegurado el perímetro, y hablaba por radio con los técnicos de la policía científica. Prepárense para forzar la entrada, sargento. Y cuidado con la cerradura. Quiero que se recoja hasta la última partícula de esa sustancia. El crujido de la madera al ceder, el estallido seco de los cerrojos, resonó en el silencio expectante. Un soplido de aire frío salió del interior, como si el apartamento contuviera su propio microclima. Vargas entró primero, seguido por Díaz y los técnicos. La luz del día, gris y difusa, apenas penetraba por los altos ventanales, revelando un salón ordenado hasta la pulcritud, casi clínico. No había desorden, ni señales de lucha. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si la propietaria se hubiera ido de vacaciones, pero el polvo acumulado sobre ellas sugería que llevaban ahí mucho tiempo, demasiado para una simple ausencia. No hay nadie, inspector, murmuró Díaz, su voz ronca por el esfuerzo de mantener el control. Recorrió la estancia con la linterna, proyectando haces de luz sobre las formas veladas. Vargas avanzó, sus botas marcando un ritmo lento sobre el parquet. Cada paso era una pregunta, cada sombra una respuesta potencial. El aire dentro era aún más enrarecido, y ese aroma dulzón y metálico se acentuaba, mezclándose con el olor a cera vieja y madera. Era el olor de una casa que había sido limpiada, vaciada, pero no de un modo natural. Era una limpieza demasiado a fondo, casi como un borrado. La cocina, impoluta, el baño, reluciente, los dormitorios,
vacíos, con los armarios abiertos y despojados de cualquier prenda. Parecía que Elena Ríos se había marchado, llevándose todas sus pertenencias. Pero si se había ido, ¿por qué la puerta estaba cerrada por dentro? Y más importante, ¿por qué el señor Ortiz la buscaba, preocupado por unas luces extrañas y un olor atípico? Vargas se detuvo en el salón, quitó la sábana de un sofá. Debajo, el terciopelo desgastado revelaba la edad del mueble. Un reloj de pared, detenido en las 3:17. Un pequeño detalle, pero Vargas lo anotó mental. ¿Hora de la desaparición? ¿O simplemente se agotó la pila? Demasiado obvio, quizás. En el centro del salón, sobre una mesa de centro impecable, descansaba un objeto, solitario, expuesto, como una ofrenda o una provocación. Era una llave antigua, de hierro forjado, de esas que abrían pesados portones o cofres olvidados, no las cerraduras modernas de los apartamentos. Estaba pulcra, sin una mota de polvo, pero con una pátina oxidada que indicaba su antigüedad. Su peso en la mano de Vargas era sorprendente, casi simbólico. No había nada más, ni una nota, ni un indicio de quién la había dejado allí, ni por qué. Era una incongruencia mayúscula. Díaz se acercó. Una llave, quizás la del apartamento, pero no es de la cerradura exterior ni de la interior. No, respondió Vargas, examinándola. Y su estilo no concuerda con nada de este apartamento. Es como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. ¿Un mensaje? ¿Una pista falsa? La pulcritud del objeto, su deliberada exposición, le revolvía el estómago. No era el caos de un crimen pasional, ni el desorden de un robo. Era la calma calculada de una mente fría. El equipo forense se movía con la precisión de autómatas. Rocía dos reactivos, tomando muestras, fotografiando cada centímetro. La sustancia blanquecina de la cerradura fue recogida con sumo cuidado. Era una fibra sintética, mezclada con restos de esporas de algún hongo no común en ambientes urbanos, según el primer análisis preliminar. Extraño, muy extraño. Durante las horas siguientes, Vargas y Díaz interrogaron a los vecinos del edificio. Una anciana sorda que solo recordaba haber visto a Elena un par de veces, siempre con una sonrisa. Un joven estudiante que apenas salía de su habitación y juraba no haber oído nada. Un matrimonio del tercer piso que se quejó del ir y venir de gente rara en las últimas semanas, pero no pudo especificar quiénes o cuántos. Contradicciones, lagunas y la habitual reticencia de los habitantes de un edificio antiguo a inmiscuirse en los asuntos ajenos. Nadie recordaba el olor a incienso que mencionó el señor Ortiz, ni las luces que se encendían y apagaban. La memoria humana, tan falible como el... Esto no cuadra, Laura, dijo Vargas esa tarde, de vuelta en la comisaría de la calle Leganitos. Las notas de la investigación esparcidas por su escritorio. Un apartamento vacío, sin rastros de forcejeo. Una puerta cerrada por dentro que no permite salida. Un fantasma, teleportación y esa llave, esa maldita llave. La sostenía entre sus dedos, girándola, su mente buscando un patrón, un significado. La sustancia de la cerradura. Inspector Díaz consultó su tabla. Los primeros resultados apuntan a una fibra polimérica, sintética, posiblemente de un tejido de alta tecnología. Las esporas, identificadas como por Stachybotrys chartarum, un tipo de moho negro. Nada que ver con un ambiente de apartamento en el centro de Madrid, a menos que haya habido una inundación reciente, que no es el caso. Fibra polimérica y moho negro. Vargas frunció el ceño, como si alguien quisiera simular un deterioro, un abandono, pero a la vez dejara una huella de algo artificial. ¿Para qué? La lógica comenzaba a retorcerse. Si Elena Ríos se fue por su propio pie, ¿por qué no dejó la llave del apartamento?
sino una llave antigua, ajena. Si alguien la sacó, ¿cómo cerraron por dentro? La única hipótesis que tenía sentido era que Elena se había ido voluntariamente, que había cerrado la puerta con un sistema interno que luego deshabilitó, y que la llave antigua era para otra cosa, un señuelo o un mensaje. Pero, ¿por qué dejar un rastro tan elaborado de su desaparición si era voluntaria? Pasaron los días. La investigación en Fuencarral 80 no avanzaba. No había huellas dactilares que no fueran las de Elena o las del equipo forense. No había ADN extraño. El apartamento estaba prístino. Un lienzo en blanco que negaba cualquier historia. La llave, la única pista tangible, no habría nada en el apartamento ni en los alrededores. Parecía un callejón sin salida, una burla al meticuloso trabajo policial. Vargas, con su instinto de sabueso, decidió regresar a los fundamentos. ¿Qué tipo de llave era esa? Dejó de pensar en dónde encaja y comenzó a pensar en qué abre. Era una llave de un tipo de cerradura muy específico, de finales del siglo XIX o principios del XX, utilizada en cierres de alta seguridad para la época, como los de antiguas cajas fuertes bancarias o ciertos tipos de trasteros industriales. Fue una idea descabellada, pero encajaba con la Laura. Busca todos los registros de trasteros o almacenes alquilados a nombre de Elena Ríos en Madrid y sus alrededores. Y no solo en la capital, sino también en las zonas industriales periféricas, antiguas naves que aún conserven cerraduras de este tipo. Es una aguja en un pajar. Lo sé, pero esa llave no está ahí por casualidad. Horas de búsquedas en bases de datos, permisos y registros. Elena Ríos no tenía ningún trastero a su nombre, ni ella, ni sus familiares. Otro callejón sin salida aparente. Vargas se sintió frustrado. La clave estaba ahí, en su mano, pero se le escapaba el significado. Una noche, mientras revisaba por enésima vez los pocos documentos que se encontraron en el apartamento de Elena, un recibo de la luz, una factura de móvil, un extracto bancario, su mirada se posó en un detalle insignificante. Una pequeña pegatina en el reverso de una factura de su proveedor. Era el logo de una empresa de mudanzas, Transportes Veloz. La pegatina no tenía nada que ver con la factura. Parecía pegada al azar. Vargas la arrancó. En su parte trasera, a lápiz, con una letra pequeña y casi ilegible, había una serie de números y letras. 5 a 12. Vallecas. Vallecas. Susurró. Esa era una de las zonas industriales periféricas que habían considerado. Y la empresa de mudanzas. ¿Había usado Elena un servicio de mudanzas antes de su desaparición para llevar sus cosas a otro lugar, a ese trastero que no estaba a su nombre? A la mañana siguiente, Vargas y Díaz se dirigieron a las oficinas de Transportes Veloz, una pequeña empresa familiar en un polígono industrial de Getafe. El dueño, un hombre bonachón llamado Paco, revisó sus libros. Ah, sí, Elena Ríos. Me acuerdo. Fue hace como 6 semanas. Pidió un servicio para transportar unas cajas pequeñas a un trastero. Quería discreción. Dijo que eran asuntos personales. ¿A qué trastero, Paco?, preguntó Vargas, el corazón acelerándose. Pues, no lo sé, inspector. Ella misma me dio la dirección. Unos viejos almacenes por la zona de Villa de Vallecas, en la calle de la Sierra de Gador. 5. El trastero era el número A12, en el bloque 5. Me acuerdo porque me dijo que la llave era muy antigua y que tuviera cuidado. La adrenalina se disparó. La llave. 5 a 12 Vallecas. La inscripción no estaba en la pegatina. Estaba en la propia llave, apenas visible, grabada con maestría. Vargas la había estado girando en sus manos durante días, sin darse cuenta de que la respuesta estaba grabada en el objeto mismo. Su mente había descartado la inscripción como parte del diseño envejecido de la llave, un fallo de su propio escrutinio. La precisión de Elena Ríos
o de quien orquestó todo, era Escalón. El complejo de trasteros en la calle de la Sierra de Gador, 5, era un laberinto de hierro corrugado y hormigón, un monumento al almacenamiento olvidado en un polígono industrial desolado, donde el viento arrastraba polvo y el óxido pintaba las paredes. El bloque 5 era el más antiguo, con pesadas puertas de metal que parecían sacadas de una prisión. En la 12, la llave de hierro forjado encajó con una facilidad que heló la sangre de Vargas. Un clic seco, y la pesada puerta cedió con un gemido metálico. Dentro, el aire era denso, impregnado de un olor a papel viejo, metal y algo más, algo que Vargas reconoció de inmediato: la dulzura metálica y sintética que había percibido en el apartamento de Elena. No era moho, no era incienso. Era el olor de cierto tipo de reactivo químico, el mismo que se utiliza para limpiar metales, pero con un matiz floral añadido para disimular su aspereza. La sustancia blanquecina en la cerradura del apartamento de Fuencarral, mezclada con moho, no era un simulacro de abandono. Era el residuo de una limpieza profunda, llevada a cabo con una obsesión enfermiza. El trastero, a diferencia del apartamento, no estaba vacío. Estaba meticulosamente organizado. Cajas etiquetadas, documentos apilados con precisión, un pequeño escritorio plegable, un sillón, y sobre el escritorio, bajo una lámpara de pilas, una pila de periódicos viejos, con recortes que hablaban de un mismo tema: fraudes de arte, falsificaciones, subastas de obras de dudosa procedencia. Vargas cogió una de las cajas. Dentro no había ropa ni objetos personales de Elena. Había una serie de carpetas. Cada una contenía información detallada sobre cuadros famosos, con análisis de pigmentos, historia de propietarios y, lo más inquietante, fotografías de esos cuadros junto a otras imágenes de copias casi perfectas. No era una diseñadora gráfica. Elena Ríos era una falsificadora de arte, o trabajaba para uno. La pista se ensanchaba, se complejizaba. Si Elena era una falsificadora, ¿por qué desapareció? ¿Para huir con el botín? ¿O fue víctima de sus propios asociados? La llave, la limpieza obsesiva del apartamento, la desaparición simulada, todo apuntaba a una operación sofisticada, planeada al milímetro. En el fondo del trastero, oculta tras unos estantes, Vargas encontró una pequeña caja fuerte, anclada al hormigón. De nuevo, la llave forjada que había usado para el trastero no era la adecuada. Esta caja fuerte tenía un dial numérico y una segunda cerradura de combinación. Era una caja fuerte moderna, de alta seguridad. Un contraste con la estética antigua de la llave. La mente de Vargas trabajaba a toda velocidad. La llave del apartamento era antigua, pero de un tipo específico que también se usaba en algunos trasteros. La llave del trastero, que resultó ser la misma, abría un lugar de almacenamiento. Ahora, una caja fuerte moderna. Laura encontró un cuaderno en el escritorio. Inspector, mire esto. Son cálculos, fechas, nombres en clave y un patrón de colores. Parece un código o un calendario de operaciones. El cuaderno estaba lleno de ecuaciones complejas, diagramas de flujo y lo que parecían ser horarios de entrega. En una página, un dibujo minucioso de una cueva. Debajo, unas coordenadas geográficas y un nombre: la Cueva del Flamenco. La Cueva del Flamenco, repitió Vargas, un escalofrío recorriéndole la espalda. El dibujo de la cueva no era una cueva natural, era el plano de un bar subterráneo. Recordó haberlo visto mencionado en alguno de los recortes sobre el mundillo del arte clandestino. Un lugar de encuentro para traficantes, marchantes sin escrúpulos y coleccionistas que preferían la sombra a la luz. Las coordenadas los llevaron al barrio de La Latina, a la calle Cava Baja, 27. El local era discreto, con una puerta de madera oscura y un cartel casi ilegible que apenas revelaba su nombre:
El ambiente, apenas se bajaban los primeros escalones, era pesado y denso. El olor a tabaco, a alcohol y a sudor se mezclaba con el de incienso barato y jazmín. La tenue luz de unos farolillos de latón iluminaba las paredes de piedra, dando una atmósfera opresiva y misteriosa. Era el tipo de lugar donde los secretos se guardaban con celo y las conversaciones se susurraban. Aquí, la luz no era amiga. La sombra era una aliada. Vargas y Díaz entraron. Vistiéndose con la capa de la indiferencia, se sentaron en una mesa apartada, pidiendo 2 copas de Ribera del Duero que no llegaron a tocar. La música flamenca, cruda y apasionada, llenaba el aire, pero no ahogaba las conversaciones, que parecían navegar sobre ella, ininteligibles, fragmentadas. Díaz fue la primera en detectar algo. Inspector, en la barra, el camarero lleva el mismo anillo que aparecía en una de las fotos del trastero, una foto de Elena con un hombre mayor. El camarero era un hombre corpulento, con una barba desaliñada y una mirada astuta. Servía las copas con lentitud, pero sus ojos no dejaban de escanear la sala, deteniéndose en cada rostro, en cada gesto. Era el guardián del umbral, el que decidía quién entraba y quién no en la verdadera red de la cueva. Vargas observó. En una mesa cercana, un grupo de hombres de aspecto adinerado, con trajes caros y joyas discretas, hablaban en voz baja. Parecían europeos del este por su acento. En otra, una mujer joven, elegantemente vestida, jugueteaba con su copa, observando a todos con una sonrisa enigmática. La atmósfera era eléctrica, cargada de una tensión subterránea. Vargas se acercó a la barra, pidió otra ronda, intentando entablar conversación con el camarero. Buen sitio. Conozco a alguien que solía venir aquí. Elena Ríos. ¿Le suena? El camarero lo miró con ojos fríos y vacíos. Aquí vienen muchos Elena, señor. No recuerdo a nadie con ese nombre. Su voz era áspera, sin rastro de emoción. Vargas insistió, describiendo a Elena. El camarero mantuvo su máscara impasible. Lo siento, aquí no hablamos de clientes. La discreción es el alma de este lugar. Pero Vargas notó un temblor casi imperceptible en la mano del camarero al servir la copa. Una microexpresión de incomodidad en sus ojos. Él conocía a Elena y no quería hablar de ella. Díaz, mientras tanto, discretamente se movió por la sala, captando fragmentos de conversaciones. En una mesa, la palabra Goya se escuchó entre risas. En otra, subasta privada y discreción absoluta. Y luego, en el grupo de hombres del este, una frase que le puso la piel de gallina: el plan de Elena se ha desfasado. Hay que adelantarlo. El plan de Elena se había desfasado. Eso significaba que ella no estaba muerta, o al menos no era una víctima pasiva. Era parte activa de un esquema. Y el camarero, con su anillo familiar, era un eslabón. Vargas regresó a la mesa. Laura, Elena está viva. O, al menos, su plan sigue en marcha. Este camarero sabe algo. El anillo, el nerviosismo, es cómplice. Y los de la otra mesa hablaban de adelantar el plan de Elena, añadió Díaz, su voz baja y tensa. Mencionaron una subasta, quizás una venta de las falsificaciones. Decidieron salir de la cueva, pero no sin antes que Vargas dejara un pequeño dispositivo de escucha, casi invisible, bajo la barra. No podían permitirse una incursión frontal sin más información. El ambiente era demasiado turbio. La siguiente noche, los feeds del dispositivo de escucha revelaron una trama compleja. Elena Ríos, bajo el nombre de la Musa, era la maestra de la falsificación, una genio capaz de replicar cualquier obra de arte con una fidelidad aterradora. El hombre del anillo, llamado el Búho, era su contacto en el mundo clandestino, el que movía los hilos
y organizaba las ventas. Y el plan era una falsificación a gran escala, la suplantación de varias obras maestras en una galería de arte privada para ser subastadas a coleccionistas incautos. La ganancia se estimaba en millones de euros, pero el plan había tenido un giro inesperado. Elena había desaparecido del mapa justo antes de la fase final. Los cómplices creyeron que se había fugado con una de las falsificaciones clave, un pequeño Goya, un boceto original, que iba a ser el ejemplo en la subasta falsa. La desaparición del apartamento de Fuencarral 80 no era una huida o un secuestro, sino una distracción. Elena había orquestado su propia muerte social, para luego desaparecer con la pieza más valiosa. El búho, furioso, había activado una operación de limpieza, no para encontrarla, sino para recuperarla y posiblemente castigarla. La sustancia blanquecina y el moho en la cerradura del apartamento no eran un residuo de limpieza, sino una marca, una huella biológica dejada por el búho para indicar a sus secuaces que el lugar estaba comprometido y Elena ya no estaba allí. Un código interno, un macabro marcador de territorio. La presión del tiempo se hizo palpable. El búho y sus socios planeaban adelantar la subasta de las falsificaciones para cubrir la pérdida del Goya original y posiblemente usar una de las copias falsas para venderla en su lugar. La subasta estaba fijada para dentro de 48 horas en una ubicación secreta, mencionada solo como la oficina principal en las grabaciones. Vargas y Díaz se sumergieron en la información de los recortes de prensa del trastero. Había un nombre que se repetía en varios de los artículos sobre fraudes artísticos no resueltos: Arturo Beltrán, un conocido marchante de arte con una reputación impecable en el circuito legal, pero con oscuras conexiones en el submundo. Su nombre nunca se vinculaba directamente a un crimen, pero siempre aparecía tangencialmente en los círculos de la falsificación. Beltrán tenía una galería principal en el Paseo de la Castellana, 100, y una oficina privada de la que pocos conocían su ubicación. La deducción era clara. Beltrán era el cerebro, el comprador final de las falsificaciones de Elena, o quizás el orquestador principal de toda la operación, usando a Elena como su artista. Y la oficina principal de las grabaciones de la Cueva del Flamenco era, con toda probabilidad, la oficina privada de Arturo Beltrán, un lugar que no figuraba en ningún registro público, una sala de exposiciones clandestina, un santuario para el arte robado y las copias maestras, la Castellana, 100. Un imponente edificio de oficinas en el corazón financiero de Madrid. La Galería de Arte de Arturo Beltrán ocupaba las 2 primeras plantas, pero las grabaciones hablaban de una oficina principal, un lugar más discreto, más exclusivo. Vargas recordó que en los edificios antiguos a menudo existían plantas intermedias o áticos que no figuraban en los planos oficiales. O, en el caso de edificios modernos, plantas fantasmas o discretas entradas de servicio. Díaz, haciendo uso de sus habilidades informáticas, encontró un plano antiguo del edificio de la Castellana 100. En él se detallaba una planta técnica entre el 6º y el 7º piso, accesible solo por un ascensor de servicio y una escalera. No tenía ventanas y estaba destinada a albergar equipos de mantenimiento, pero Vargas intuyó que ese era el lugar. La discreción, la inaccesibilidad, todo encajaba. La noche anterior a la subasta, Vargas y Díaz montaron guardia cerca del edificio. La presión era máxima. La idea era infiltrarse en esa planta técnica y confirmar la presencia de Elena y del Goya, o la subasta. No podían permitirse un error. A las 22:00 vieron a El Búho entrar al edificio, acompañado por los hombres del este. Subieron por el ascensor principal.
Unos minutos después, el ascensor de servicio, ese que solo aparecía en los planos antiguos, subió lentamente hasta la sexta planta y se detuvo. Bingo. La infiltración fue meticulosa, silenciosa. Vargas y Díaz subieron por la escalera de servicio, evadiendo las cámaras y los sensores de movimiento. El silencio en el pasillo del sexto piso era absoluto, denso. El aire acondicionado creaba un zumbido constante, pero no se oía ninguna voz, ninguna risa. Llegaron a una puerta de metal discreta, sin identificación, apenas distinguible de la pared. La misma cerradura que la caja fuerte del trastero de Vallecas. Un dial numérico, una combinación. Vargas recordó un patrón de colores en el cuaderno de Elena. Una secuencia numérica que parecía aleatoria, pero que ahora cobraba sentido. Eran coordenadas, sí, pero también claves. Era un patrón de colores que correspondían a la secuencia de la combinación. El método de Elena era tan retorcido como ella misma. Después de varios intentos, la cerradura cedió con un chasquido suave. Al abrir la puerta, un torbellino de aire cálido y olores a disolvente, barniz y laca les golpeó. Era un taller de arte clandestino, una réplica exacta de un estudio de restauración. Caballetes, pinceles, lienzos, y en el centro de la sala, bajo una luz intensa, estaba ella, Elena Ríos. No estaba secuestrada, no era una víctima, estaba trabajando frente a un lienzo con un pincel diminuto, retocando los últimos detalles de una falsificación. A su lado, en un atril, descansaba el Goya original. El pequeño boceto de un demonio, de una belleza inquietante y oscura. Elena levantó la vista. Sus ojos grandes, antes serios, ahora brillaban con una mezcla de desafío y cansancio. No mostró sorpresa, solo una resignación amarga. Inspector Vargas. Debí saber que me encontraría. La planta técnica era el verdadero cerebro de la operación de Beltrán. Aquí, Elena creaba las falsificaciones bajo su dirección, mientras el búho se encargaba de la logística de las ventas. Pero Elena no estaba de acuerdo con la última operación. Beltrán quería vender el Goya original, el que ella había sustraído, usando una de sus copias para eludir las miradas. Elena, a pesar de ser falsificadora, tenía un código. No vendía los originales, solo las copias. La desaparición de Fuencarral 80 fue su protesta. Su forma de sabotear el plan de Beltrán y de desaparecer con la pieza original. Mientras Vargas y Díaz interrogaban a Elena, los pasos se escucharon en el pasillo. El búho y sus hombres. Habían oído el ascensor de servicio. El enfrentamiento era inminente. El búho, al ver a Vargas y Díaz, se lanzó contra ellos con una ferocidad inusitada. Los hombres del este sacaron armas. La planta técnica, diseñada para ser discreta, se convirtió en un escenario de lucha claustrofóbico. Vargas y Díaz, superados en número, tuvieron que usar su entrenamiento y el elemento sorpresa. La luz intensa del estudio de arte, que antes iluminaba las falsificaciones, ahora revelaba la brutalidad del combate. Elena, en un giro inesperado, no se quedó quieta. Agarró un frasco de disolvente y lo arrojó a la cara de uno de los secuaces de El Bujo, cegándolo temporalmente. La distracción fue suficiente para que Díaz inmovilizara a otro. Vargas, mientras tanto, se enfrentaba a El Bujo. La lucha era desigual, pero Vargas, con la ventaja de la experiencia, logró desarmarlo. Los refuerzos llegaron en el momento preciso. La comisaría había estado monitoreando las grabaciones de la cueva, y la oficina principal de Beltrán había sido identificada. Cuando los agentes irrumpieron, el tiroteo cesó, y el búho y sus hombres fueron reducidos. Arturo Beltrán fue encontrado en su oficina principal, en el séptimo piso, pretendiendo estar ajeno a todo, pero la evidencia en la planta técnica y el testimonio de Elena lo incriminaron sin lugar a dudas. Él era el cerebro de la red, el que encargaba las falsificaciones,
y las ponía en circulación. La desaparición de Elena Ríos era el colmo de su ambición, el momento en que su talentosa falsificadora decidió no cruzar una línea ética. La verdad era cruda y completa. Elena Ríos no era ni una víctima ni una villana unidimensional. Era una artista brillante, con un código moral pervertido por su propio talento. Su desaparición fue una jugada maestra, no para escapar a la justicia, sino para evitar que un original fuera vendido como falso, un acto de rebelión contra su propio maestro. La puerta cerrada por dentro en Fuencarral 80, la llave antigua, la limpieza obsesiva, los recortes, el trastero, la cueva del flamenco. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas minuciosamente diseñado, un rastro de pan rallado para el detective lo suficientemente astuto como para seguirlo. Al final, Arturo Beltrán y el Búho fueron arrestados, junto con sus cómplices. La red de falsificaciones fue desmantelada, el Goya original recuperado y entregado al patrimonio nacional. Elena Ríos, aunque colaboró en la detención de Beltrán, también fue acusada por su participación en la falsificación de arte. Su destino era la cárcel, pero no con la amargura de una víctima, sino con la quietud de alguien que había tomado una decisión, una última pincelada de su propia historia. Vargas la visitó en prisión unos meses después. El aire allí era pesado, pero no con la dulzura metálica de los químicos, sino con el olor a desinfectante y a vidas truncas. Elena había vuelto a pintar, pero ahora usaba sus habilidades para replicar obras maestras para los programas de rehabilitación, enseñando a otros reclusos el arte de la copia, no para el engaño, sino para la admiración. ¿Por qué lo hizo Elena?, le preguntó Vargas, su voz suave, despojada de cualquier tono acusador. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y triste. El arte, inspector, es una expresión de la verdad. Incluso una falsificación, si es perfecta, es una búsqueda de esa verdad. Beltrán quería mentir sobre un original. Eso es algo que no pude tolerar. Mi arte, aunque ilegal, siempre fue sincero. Él era el mentiroso. Vargas la miró, comprendiendo la paradoja de su ética. La desaparición no fue solo un acto de sabotaje, sino una última declaración artística, un grito silencioso contra la profanación del arte que tanto amaba. A su manera retorcida. La investigación había terminado. La verdad había salido a la luz, pero la complejidad de los motivos humanos, la línea difusa entre el creador y el delincuente, se mantendría, como el eco de un flamenco, resonando en los silencios del alma de Madrid. El caso de Elena Ríos, la musa de las falsificaciones, se cerró en los expedientes de la policía, un triunfo de la lógica y la perseverancia. Pero en la mente de Vargas, el recuerdo de ese olor metálico dulzón y el brillo desafiante en los ojos de Elena permanecerían, recordándole que la verdad, como el arte, a menudo se esconde bajo múltiples capas de ilusión. La calle Fuencarral 80 y sus silencios extraños ahora albergaban otra historia, la de una mujer que eligió la prisión antes que traicionar su propia pervertida concepción de la verdad. Y Vargas, el detective, se quedó con la certeza de que, en cada caso, detrás de los hechos fríos y las pruebas irrefutables, siempre latiría un corazón humano, con sus pasiones, sus engaños y sus inexplicables lealtades. El otoño madrileño comenzaba a pintar las calles de ocre y naranja cuando Vargas regresó a su oficina. El expediente de Elena Ríos estaba archivado, pero la resonancia de sus decisiones, de su particular código moral, seguía flotando en su mente. Era un recordatorio constante de que la justicia no siempre era un camino recto, sino un sendero tortuoso, lleno de vericuetos y dilemas morales que desafiaban la simple clasificación de bueno o malo. Mientras Vargas observaba los papeles apilados en su escritorio, otro expediente, aún sin abrir,
esperaba otro misterio en la vastedad de la ciudad, otro rastro de huellas, de silencios y de detalles aparentemente insignificantes que, en la mano correcta, se convertirían en el hilo de Ariadna para desentrañar la verdad. La historia de Elena Ríos había revelado la fragilidad de las apariencias y la fuerza oculta de los motivos, por retorcidos que fueran. Y en ese conocimiento, Vargas encontraba la energía para continuar su implacable búsqueda de la claridad en la confusa danza de la vida y el crimen. El silencio de Fuencarral 80 ya no era un enigma, sino el prólogo de una lección compleja que había aprendido. Y con cada nuevo caso, con cada nuevo misterio, esa lección resonaría, un recordatorio sombrío de la intrincada belleza y la oscuridad del alma humana. El expediente que yacía sobre su escritorio, con una escueta etiqueta que rezaba desaparición, Arístides Goya, no emanaba el dulzor metálico que se había adherido a sus sentidos en Fuencarral 80, sino un silencio diferente, uno más frío y angular, como las aristas de un edificio modernista. Vargas lo abrió con la lentitud ritual de quien sabe que cada papel oculta un universo y que dentro de ese universo la verdad es una estrella esquina. Las primeras páginas revelaban la ausencia de un arquitecto renombrado, conocido tanto por sus diseños audaces como por su reclusión casi monacal. Arístides Goya, 58 años, sin parientes cercanos conocidos, residía en una de sus propias creaciones en las afueras de la ciudad, una fortaleza de hormigón y cristal que se alzaba como un desafío al paisaje circular. La denuncia provenía de su asistente personal, una mujer llamada Isabel Rojas, quien había reportado la falta de comunicación durante 3 días, algo inusual en la metódica rutina del arquitecto. No había signos de allanamiento, ni lucha aparente, solo el vacío en un espacio que, por su naturaleza, parecía diseñado para albergar presencias imponentes. Vargas leyó los primeros testimonios concisos y profesionales, pero ya percibía el tenue hilo de una anomalía en la aparente normalidad. La perfección había aprendido. A menudo era una máscara. El inspector se reclinó en su silla, el peso del nuevo misterio, comenzando a sentarse en sus hombros. La luz de la tarde madrileña, ya con tonos anaranjados, se filtraba por la ventana, pintando rayas doradas sobre los viejos volúmenes de su estantería. Pensó en Elena Ríos, en la complejidad de sus motivaciones, en cómo su arte pervertido era, a su modo, una búsqueda desesperada de la... ¿Qué buscaría Arístides Goya? ¿Qué verdad o qué mentira se escondía detrás de las paredes de su fortaleza de diseño? La arquitectura, como el arte, era una expresión de ideas, de filosofías. Un edificio podía ser un manifiesto. La desaparición de su creador de un lugar tan personal, tan imbuido de su propia visión, era en sí misma una declaración, un enigma tridimensional. Vargas tomó el teléfono y marcó el número de su asistente, el joven inspector Jaime Ferrer, cuya energía y curiosidad eran un contrapunto necesario a su propia experiencia y melancolía. Ferrer, ¿puede pasar por mi oficina? Tenemos un nuevo caso. Unos minutos después, Ferrer entró, con su habitual aire de entusiasmo contenido. Inspector, ¿qué tenemos?, preguntó, sus ojos brillando con la expectativa de un nuevo desafío. Vargas le entregó el expediente. Arístides Goya, desaparecido, un arquitecto. Vive en una casa que diseñó él mismo, sin rastro, sin signos de intrusión. Léalo. Luego, iremos a ver a la señorita Rojas. Ferrer asintió, su rostro concentrado mientras repasaba las primeras hojas. Vargas lo observó, notando la diferencia entre su propia cautela, forjada por años de enfrentarse a la oscuridad humana, y la efervescencia de Ferrer, aún no del todo empañada por la desilusión. Era un buen equipo. Este tipo de casos, comenzó Vargas, su voz baja,
Los que parecen inexplicables desde el principio suelen ser los que tienen las explicaciones más complejas, o las más sencillas y brutales, ocultas bajo un velo de artificio. Ferrer levantó la vista, pensativo. Como lo de Elena Ríos, no, inspector, parecía una cosa, y era otra muy distinta. Vargas asintió. Exacto. La lección de las capas. Siempre hay más de una. La entrevista con Isabel Rojas se concertó para la mañana siguiente. Mujer, de unos 40 años, vestía de forma impecable y hablaba con una precisión casi clínica, reflejando quizás la influencia de su empleador. Los recibió en la pequeña oficina que Goya mantenía en el centro de Madrid, un espacio tan minimalista como se esperaba, con muebles de diseño y una vista despejada a la Gran Vía. Arístides era una persona de hábitos, explicó Rojas, su voz firme, aunque Vargas detectó una sutil tensión en el borde de sus labios. Cada mañana, a las 7, recibía mi informe de agenda por correo electrónico. A las 8 en punto, me llamaba para darme instrucciones para el día. Y cada noche, a las 7, su conductor lo llevaba de vuelta a su residencia en las afueras. Su vida era una estructura, inspector. ¿Y cuándo notó que esa estructura se había roto?, preguntó Vargas, sus ojos fijos en el rostro de la mujer. El martes. No recibí el correo de confirmación de lectura de mi informe, tampoco me llamó a las 8. Pensé que quizás estaba enfermo o meditando. A veces lo hacía, pero el miércoles igual. Y el jueves, cuando no respondió a mis repetidas llamadas ni al interfono de su casa, decidí notificar a la policía. Es algo impensable para él, inspector, romper su rutina. Ferrer, tomando notas, interrumpió. ¿Tenía el señor Goya enemigos o disputas de negocios? Rojas suspiró, una ráfaga de aire que parecía romper su compostura. Arístides era un genio, inspector, y los genios a menudo generan envidia o incomprensión. Sus diseños eran revolucionarios, pero también controvertidos. Hubo clientes que se sintieron desafiados por sus ideas. Pero enemigos, no de una forma que pudiera implicar violencia. Él vivía en su propio mundo, muy apartado de la mayoría. ¿Y tenía alguna relación personal, señorita Rojas? Vargas inquirió, buscando grietas en la fachada pulida. Amigos, pareja. Rojas negó con la cabeza. No, su vida era sus únicos compañeros eran sus libros y su colección. Tenía una fascinación por las antigüedades, objetos antiguos con historia, que coleccionaba con la misma pasión que ponía en sus edificios. Un detalle interesante, pensó Vargas. Otra capa. La misma Elena Ríos se había rodeado de objetos de arte, aunque los suyos fueran herramientas para la falsificación. La posesión de objetos con historia era un intento de anclar la propia existencia en un pasado más grande, o de escapar a la fragilidad del presente. ¿Podría describirnos la casa, señorita Rojas?, pidió Vargas. ¿Y los sistemas de seguridad? La mujer asintió. Es una casa de 2 plantas con un sótano, construida en un terreno amplio, hormigón visto, cristal, muy minimalista. Él decía que era un refugio, su propio museo personal. Las paredes exteriores son casi impenetrables, ventanas blindadas, un sistema de alarma perimetral y sensores de movimiento interiores de última generación, cámaras de seguridad en cada acceso y en el perímetro. La única forma de entrar sin forzarla es con una clave numérica en la puerta principal o con una tarjeta de acceso. Él nunca entregaba copias de llaves o tarjetas a nadie, ni siquiera a mí. El conductor tiene acceso solo hasta el garaje, y la llave de el acceso a la casa es solo por el interior del garaje, mediante un sistema de seguridad. ¿Y no se ha activado ninguna alarma?, preguntó Ferrer. Ninguna, confirmó Rojas. Los técnicos de seguridad hicieron una revisión remota cuando notifiqué su desaparición, y todo estaba en orden. Un fantasma, pensó Vargas.
un hombre que se desvanecía de un lugar diseñado para ser impenetrable, sin dejar huella. Tenemos que ir a la casa, concluyó Vargas. A ver este museo personal, señorita Roja, y usted vendrá con nosotros para darnos acceso. El viaje hasta la residencia de Arístides Goya fue una incursión en un paisaje que pasaba de lo urbano a lo semirural, salpicado de chalets modernos que competían en diseño y aislamiento. La casa de Goya se destacaba por su audacia geométrica, un cubo de hormigón pulido que se erguía con una austeridad casi brutalista, sus grandes ventanales espejados reflejando el cielo otoñal con una frialdad impersonal. Parecía menos una casa y más una escultura habitable, un monumento al intelecto de su creador. La verja de entrada, de metal oscuro, era un preludio a la privacidad que el arquitecto valoraba por encima de todo. Una vez dentro del perímetro, el silencio era casi absoluto, solo roto por el crujido de las gravas bajo sus pasos. El aire era limpio y fresco, pero con una quietud que a Vargas le pareció opresiva. Era el silencio de un lugar que había sido repentinamente abandonado. No, Isabel Rojas los guió hasta la puerta principal, un panel macizo de madera oscura que se integraba perfectamente en la fachada de hormigón. Marcó el código con dedos precisos, y la puerta se abrió con un suave siseo mecánico, revelando un interior que confirmaba las descripciones. El vestíbulo era una vasta extensión de mármol gris pulido, donde la luz natural se filtraba a través de una claraboya cenital, iluminando un único objeto en el centro, una escultura abstracta de metal pulido que parecía desafiar la gravedad. Las paredes eran de un blanco inmaculado, desnudas de cualquier decoración superflua. La casa era un espacio de volúmenes limpios, líneas rectas y una simetría implacable. Cada elemento parecía estar en su lugar exacto, como parte de un diseño inmutable. Su filosofía, dijo Rojas en voz baja, casi un susurro en la resonancia del espacio. La belleza reside en la pureza de la forma y la función. Vargas caminó por el vestíbulo, su mirada absorbiendo cada detalle. No había desorden, ni una sola huella que no fuera la de sus propios pasos o los de Rojas y Ferrer. El aire, sin embargo, tenía un dejo peculiar, no tan denso como el de Fuencarral, pero con una nota casi estéril, como si el espacio hubiera sido desinfectado de toda vida. Era el aroma de la perfección artificial. Ferrer comenzó a revisar las estancias adyacentes, una sala de estar igualmente despojada, una cocina de acero inoxidable reluciente, y un comedor con una mesa de cristal que reflejaba la luz con dureza. Todo era funcional, hermoso, pero desprovisto de calidez. ¿Dónde están las antigüedades que mencionaba?, preguntó Vargas a Rojas. En el sótano, inspector, es su espacio personal, su cripta de tesoros, como él la llamó. Es donde pasaba la mayor parte de su tiempo libre. Descendieron por una escalera de caracol metálica, cuyo eco resonaba en el silencio. El sótano era un marcado contraste con el resto de la casa. Aunque igualmente impecable, estaba lleno de estanterías de madera oscura que albergaban artefactos de diversas civilizaciones, pequeñas estatuillas egipcias, fragmentos de cerámica romana, figurillas precolombinas, manuscritos antiguos, objetos de origen incierto pero innegable antiguo. La luz aquí era más tenue, más cálida, proyectada por focos empotrados que resaltaban la textura y el color de los objetos. Era como entrar en un museo privado, pero con un aire de intimidad, de obsesión personal. Nunca permitía que nadie, excepto yo para la limpieza, entrara aquí sin su presencia, dijo Rojas, su voz adquiriendo un tono de reverencia. Vargas se detuvo frente a una vitrina que contenía una serie de máscaras tribal. La madera oscura y los ojos vacíos le devolvían una mirada ancestral, casi premonitoria. Sentía el peso de la historia en ese espacio, la acumulación de siglos, de vidas, de secretos. Goya no solo coleccionaba objetos,
Coleccionaba fragmentos de tiempo y quizás de verdades olvidadas. Mientras Ferrer examinaba las estanterías en busca de alguna anomalía, Vargas se centró en el escritorio de Goya. Una pieza de madera maciza en el rincón más alejado. Estaba tan ordenado como el resto de la casa, con una pila de papeles perfectamente alineados y una pluma de diseño. Sin embargo, algo captó la atención de Vargas, un pequeño cenicero de cristal, inmaculado, pero con una única colilla de cigarrillo. Arístides Goya, según el informe de Rojas, no fumaba. Vargas se agachó para examinar la colilla. Era una marca que no solía ver, quizás extranjera o de edición limitada. La recogió con guantes, guardándola en una bolsa de... «Señorita Rojas, ¿fumaba el señor Goya?», preguntó, su voz resonando en el silencio del sótano. Rojas frunció el ceño. «No, inspector. Absolutamente no. Ni él, ni yo. La casa es una zona de no fumadores». Él era muy estricto con eso. Una primera grieta, pensó Vargas. Una pequeña, casi insignificante, pero una grieta al fin y al cabo en la fachada de la perfección. Ferrer, que había estado revisando una estantería de libros de arquitectura, se unió a él. «¿Alguna novedad, inspector?». Vargas mostró la colilla. El señor Goya no fumaba. Ferrer examinó la colilla con curiosidad. «Entonces, ¿alguien estuvo aquí con él? ¿Alguien que fumó?». Vargas asintió. «Eso parece. Y lo interesante es que dejó esta única colilla. No la tiró a la basura. No la limpió. Como si quisiera dejar un mensaje, o como si se fuera de forma precipitada y olvidara un detalle tan...». Vargas comenzó a moverse por la habitación con una lentitud deliberada, examinando cada detalle, cada sombra. Sus ojos se detuvieron en un panel en la pared detrás del escritorio, una sección de madera oscura que parecía ligeramente diferente al resto. Al tocarla, descubrió que se movía, revelando una pequeña cavidad. Dentro no había nada más que polvo y un tenue olor a humedad. Parecía que algo había sido guardado allí y recientemente «Ferrer, un kit para huellas dactilares aquí, por favor, y tome fotos de este compartimento». «Señorita Rojas, ¿sabía de la existencia de este escondite?». Rojas negó con la cabeza, sus ojos abiertos por la sorpresa. «No, inspector, nunca». Arístides era muy celoso de sus espacios. El hallazgo de la colilla y el compartimento secreto añadían capas de intriga al misterio. Goya no era solo un arquitecto desaparecido. Ahora era una figura con secretos, un hombre cuya meticulosa vida enmascaraba actividades ocultas. La pregunta ya no era solo a dónde había ido, sino con quién. ¿Y qué había sacado del escondite? Vargas se sintió como un arqueólogo en una excavación, cada fragmento revelando una historia más profunda, más compleja. La casa, que antes le había parecido un monumento de frialdad, ahora vibraba con la presencia de una ausencia, con el eco de conversaciones no escuchadas, de acciones veladas. Pasaron varias horas en la casa de Goya, mientras los técnicos de la policía llegaban para buscar huellas, fibras y cualquier otro indicio. Las cámaras de seguridad fueron revisadas minuciosamente, pero no arrojaron nada que explicara la desaparición. El último registro mostraba a Arístides Goya entrando en su casa el lunes por la noche, como de costumbre. Después de eso, un vacío. La ausencia de intrusión confirmaba lo que Rojas había dicho. Si alguien entró, fue con permiso o con una copia del código. Pero, ¿quién? Y si Goya se fue por su propio pie, ¿por qué no llevó sus pertenencias o avisó a su asistente? La casa era un santuario, y él un guardián obsesivo. Una salida voluntaria parecía improbable sin un rastro. De vuelta en su oficina, Vargas reflexionó sobre los hallazgos, la colilla, el escondite vacío, el carácter reclusivo de Goya. Todo apuntaba a un encuentro discreto, quizás clandestino,
que había tomado un giro inesperado. La perfección de la casa, su pulcritud extrema, ahora parecía una forma de control, una manera de mantener a raya el caos del mundo exterior y quizás el caos interior. La desaparición de Goya de su propia fortaleza era una ironía cruel, un desafío a su propia Necesitamos identificar la marca de ese cigarrillo, dijo Vargas a Ferrer a la mañana siguiente, y rastrear los contactos de Goya, no solo profesionales, sino también personales, por más escasos que sean. Ferrer asintió. He estado investigando sus transacciones bancarias, inspector. No hay movimientos inusuales de grandes sumas de dinero, ni retiros repentinos. Todo parece en orden. Y las antigüedades, añadió Vargas, pensando. Necesitamos un experto que pueda evaluar la colección del sótano. La obsesión de Goya por esos objetos puede ser clave. El experto en antigüedades llegó 2 días después. El doctor Elías Torres, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y un aire de erudición. Torres pasó horas en el sótano de Goya, examinando cada pieza con el cuidado de un cirujano. Cuando regresó a la oficina de Vargas, su expresión era grave. Inspector Vargas, la colección de Arístides Goya es fascinante. Es una mezcla ecléctica, como pocas he visto. Pero hay algo más. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Algunas de las piezas, las más raras y, debo decir, las más valiosas, tienen una procedencia que es, por decirlo menos, nebulosa. Vargas se inclinó hacia adelante. Explíquese, doctor Torres. Bien, Arístides Goya no solo coleccionaba, era un purista en su adquisición, un investigador. Se aseguraba de que cada pieza tuviera una historia documentada, pero hay un subgrupo de objetos, una docena de piezas en total, que parecen haber llegado a su poder de una forma menos ortodoxa. Pequeñas estatuillas de bronce de la época romana, manuscritos iluminados medievales, algunas joyas precolombinas. Su valor es incalculable, y sus documentos de autenticidad son extrañamente incompletos o demasiado perfectos, casi como si hubieran sido recreados. La palabra recreados golpeó a Vargas como un trueno silencioso. Inmediatamente, la sombra de Elena Ríos, la falsificadora, volvió a flotar en su mente. Era posible que Goya, el arquitecto de la verdad de las formas, se hubiera involucrado en el mundo clandestino de las antigüedades de dudosa procedencia, o incluso en el de las falsificaciones. La ironía sería demoledora. Demasiado perfectos, dice, repitió Vargas, su voz baja. Como los documentos que acompañaban las falsificaciones de Goya que vendía Beltrán. Torres asintió. Exacto. Una pátina de legitimidad que, al ser examinada de cerca, se desmorona. Es como si el valor histórico fuera una capa externa, y debajo, la historia real fuera más oscura. No digo que sean falsificaciones en sí, inspector, pero su origen es, cuanto menos, cuestionable. Y el mundo del arte y las antigüedades está plagado de redes que trafican con piezas robadas o con procedencias inventadas. El hilo se tensaba, conectando 2 mundos que Vargas no esperaba unir. La ética pervertida de la belleza, la búsqueda de la verdad a través de la mentira. Goya, el maestro de la estructura, ahora revelaba una posible fascinación por el caos del mercado negro. Doctor Torres, ¿reconoce alguna de estas piezas como pertenecientes a colecciones conocidas o robadas? Torres negó con la cabeza. No directamente. Son objetos únicos, y es la ausencia de un rastro claro lo que levanta sospecha. Sin embargo, hay un manuscrito, una pequeña colección de folios del siglo XIV, que por su estilo y contenido me resulta extrañamente familiar. No puedo ubicarlo, pero siento que lo he visto en alguna parte, quizás en algún catálogo de piezas desaparecidas o en alguna publicación académica sobre manuscritos perdidos. Vargas le pidió a Torres
que hiciera una lista detallada de esas piezas, junto con sus fotografías, para enviarlas a Interpol y a las bases de datos de patrimonio cultural robado. La desaparición de Arístides Goya adquiría ahora una dimensión más sombría, una que resonaba con los peligros inherentes al mundo del arte y las antigüedades. No era solo un hombre que se desvanecía, era un eslabón en una cadena potencialmente más grande, un hombre que, como Helena, se movía en las sombras de la verdad artística. El cigarrillo, mientras tanto, había sido identificado. Era una marca de cigarrillos libaneses, relativamente rara en España, vendida en tiendas especializadas. Esto sugería que el visitante no era un madrileño cualquiera. Ferrer logró rastrear algunas de las tiendas que lo vendían. No hay muchos compradores de esta marca, inspector informó. Hemos logrado obtener una lista de clientes habituales. Es corta, solo 5 nombres. Uno de ellos es un tal doctor Karim Sayed. Sayed, repitió Vargas, el nombre sonándole vagamente familiar. ¿Quién es? Es un egiptólogo, inspector, respondió Ferrer. Un reputado académico, de origen libanés. Se especializa en artefactos del antiguo Egipto. Y lo interesante es que Goya tenía varias piezas egipcias en su colección. La conexión era demasiado fuerte para ser una coincidencia. Karim Sayed, un egiptólogo libanés, la colilla de cigarrillo libanés en el escritorio de Goya. Un visitante, quizás la última persona en ver al arquitecto antes de su desaparición. Ferrer, localice al doctor Sayed. Necesito hablar con... Y mientras tanto, quiero que investigue en profundidad la relación entre Sayed y Goya. ¿Se conocían? ¿Tenían negocios juntos? La intriga se profundizaba con cada revelación. La vida hermética de Arístides Goya empezaba a desvelar una red de conexiones ocultas, de intereses que iban más allá de la mera arquitectura. Vargas sintió el familiar cosquilleo de la casa, la emoción de la persecución de una verdad que se escondía bajo múltiples. La lección de Helena Ríos, la de no conformarse con las apariencias, resonaba con fuerza en este nuevo caso. La casa de Goya no era solo un monumento a la pureza de la forma, era una caja de Pandora. El doctor Karim Sayed fue localizado en su despacho de la Universidad Complutense, un espacio desordenado lleno de libros y papiros. Era un hombre de unos 60 años, con una barba canosa y una mirada intensa. Recibió a Vargas y Ferrer con una cortesía formal, aunque con una evidente incomodidad cuando se le preguntó sobre Arístides Goya. Sí, conozco al señor Goya, admitió Sayed, su acento apenas perceptible. Somos colegas en un campo adyacente. Él con su arquitectura, yo con mi historia. Ambos interesados en la permanencia de las formas. ¿Cuándo fue la última vez que vio al señor Goya, doctor Sayed? Preguntó Vargas directamente, observando la reacción del egiptólogo. Sayed dudó un instante. Hace unos días. El lunes por la noche, si no me equivoco. Fui a su casa. Vargas y Ferrer intercambiaron una mirada. El lunes por la noche era la última vez que Goya había sido visto en las cámaras de seguridad. Así que usted fue su último visitante conocido. ¿Podría decirnos el motivo de su visita? Sayed se ajustó las gafas. Un asunto delicado. Goya estaba interesado en una pieza en particular, una estatua de bronce, que según su información, tenía una conexión con una dinastía faraónica menor. Yo estaba allí para autenticarla, para verificar su origen. Él confiaba en mi juicio. Una pieza para su colección, aclaró Vargas. Sayed asintió. Sí, pero había un problema. La pieza, aunque genuina, no tenía una procedencia clara. Había sido sacada de Egipto hace mucho tiempo, en circunstancias que ahora se consideran irregulares. Vargas se apoyó en el respaldo de su silla. Ya veo. Así que el señor Goya estaba buscando adquirir una antigüedad con una procedencia cuestionable, como otras que ya tiene en su colección.
Sayed lo miró fijamente. Inspector, el mundo de las antigüedades es un terreno gris. Muchas piezas de valor histórico incalculable han viajado a través de canales que hoy consideramos ilícitos. Goya era un apasionado del arte antiguo, y a veces la pasión puede nublar el juicio. La resonancia con Elena Ríos era innegable. La pasión, la ética, la línea difusa. ¿Y qué pasó con esa estatua, doctor Sayed?, preguntó Ferrer. Sayed hizo un gesto evasivo. Goya no la adquirió. Tuvimos una discusión. Él quería la pieza, a pesar de mis advertencias sobre su origen. Yo me negué a facilitarle la venta o a darle un certificado de autenticidad que validara su procedencia turbia. Él se sintió traicionado, furioso, incluso. ¿Furioso hasta qué punto? ¿Sayed?, inquirió Vargas, su voz tranquila. Hubo gritos. Él me acusó de moralismo. Me dijo que mi negativa arruinaría la oportunidad de poseer una pieza única. Era un hombre con un temperamento fuerte cuando se trataba de su colección. Finalmente, me pidió que me fuera. Y yo lo hice. Esa fue la última vez que lo vi. ¿Fumó usted durante su visita?, preguntó Vargas. Sayed pareció sorprendido por la pregunta. Sí, fumo. De hecho, sí, fumé. ¿Hay algún problema? Solo que el señor Goya era estricto con no fumar en su casa, respondió Vargas. Pero sí, encontramos una colilla de su marca en su escritorio. Sayed se encogió de hombros. Él estaba tan molesto que creo que no le importó, o no se dio cuenta. Yo me disculpé por el humo, pero él estaba inmerso en su ira. ¿Y dónde está esa estatua ahora, doctor Sayed?, preguntó Ferrer. Sayed dudó de nuevo. En manos de su propietario original, supongo. Es un intermediario en el mercado negro, un hombre muy reservado. No puedo darle su nombre, inspector. Mi reputación podría ser destruida. Vargas lo miró fijamente. Doctor, Sayed, un hombre, ha desaparecido. Su reputación es secundaria. El egiptólogo pareció sopesar sus opciones. Se llama Omar Hassan. Opera desde Marruecos, pero tiene conexiones por toda Europa. Es el tipo de persona que no se anda con juegos. Si Goya lo engañó o le causó problemas con la venta, Hassan podría ser otro nombre, otra conexión oscura. La red de Goya se extendía mucho más allá de las fronteras de Madrid. Vargas agradeció a Sayed y se despidió. En el coche, de camino a la comisaría, Ferrer estaba pensativo. Así que Goya se metió en el mercado negro de antigüedades, inspector. Y parece que hubo una disputa por una de esas piezas. Y el último visitante, el doctor Sayed, no quiso participar en la transacción. Vargas asintió. Sí, pero hay algo que no encaja del... Si Goya se fue con Omar Hassan, o si fue forzado a irse, ¿por qué no hay signos de lucha? ¿Por qué la casa está tan perfectamente ordenada? ¿Y por qué la colilla y el compartimento vacío? Quizás Sayed no está diciendo toda la verdad, sugirió Ferrer. O Hassan se lo llevó sin violencia. Podría haber una amenaza, una coacción. Es posible, dijo Vargas. Pero la perfección de la escena, la forma en que todo está tan prístino, me hace pensar en una puesta en escena, como si la desaparición en sí fuera parte de un plan. Él era un arquitecto, Ferrer. Su vida era una construcción, un diseño. Vargas no pudo evitar la sensación de que se estaba enfrentando de nuevo a una obra de arte retorcida, una desaparición diseñada con la misma meticulosidad que los edificios de Goya. La colilla, el compartimento vacío, ¿eran pistas o eran distracciones cuidadosamente colocadas? La verdad, como en el caso de Elena Ríos, parecía estar oculta bajo capas de intención y engaño. Los días siguientes transcurrieron en una búsqueda frenética de Omar Hassan. Interpol fue contactado. Se emitieron alertas. Sin embargo, Hassan era una sombra, un fantasma en el mundo clandestino de las antigüedades robadas. Sus conexiones eran profundas,
pero su rastro era elusivo. Mientras tanto, Vargas y Ferrer revisaban las finanzas de Goya con un microscopio, buscando cualquier transacción que pudiera apuntar a Hassan o a una red más grande. Descubrieron transferencias considerables de dinero a cuentas en paraísos fiscales, disfrazadas como inversiones en proyectos arquitectónicos fantasma. Goya no solo compraba antigüedades de dudosa procedencia, también parecía estar involucrado en el blanqueo. La imagen del arquitecto purista se desmoronaba lentamente, revelando un hombre sumergido en las sombras, un hombre que, como Beltrán, traficaba con la ilusión y el engaño. La casa de Goya, ese monumento a la pureza de la forma, era en realidad un cofre de secretos, un santuario de verdades distorsionadas. La soledad del arquitecto ya no parecía una elección filosófica, sino una necesidad de ocultar una doble. Una tarde, mientras revisaban los archivos de Goya, Ferrer encontró una serie de cartas antiguas, encuadernadas en cuero, que no estaban en el catálogo oficial de su colección. Eran cartas personales, escritas en un español exquisito, pero con una caligrafía que se había desvanecido con el tiempo. Vargas las tomó con guantes. No eran de Goya, eran de su padre, Arístides Goya padre, un historiador del arte de renombre. Había desaparecido en extrañas circunstancias en Marruecos hacía 30 años, mientras investigaba una colección privada de manuscritos árabes. El caso nunca se resolvió. La revelación fue un escalofrío que recorrió la espalda de Vargas. La conexión con Marruecos, el interés en manuscritos antiguos, la desaparición. Demasiadas coincidencias. El sótano de Goya, su cripta de tesoros, cobraba un nuevo significado. No solo era una colección, era un legado. Y la obsesión de Arístides hijo por las antigüedades no era solo una pasión, sino quizás una búsqueda, un intento de seguir los pasos de su padre o de resolver su misterio. Las cartas hablaban de un manuscrito en particular, un códice iluminado que supuestamente revelaba secretos de una sociedad secreta bereber, guardián de tesoros antiguos y conocimientos perdidos. El padre de Goya, en sus últimas cartas, expresaba su creciente preocupación por la gente que lo rodeaba, su intuición de que estaba siendo vigilado. Mencionaba un contacto, un comerciante de antigüedades de Tánger, que lo había puesto en contacto con la Sociedad del Silencio. El nombre de Omar Hassan no aparecía, pero la descripción del intermediario y sus métodos encajaba con el perfil. Ferrer, necesitamos un avión a Marruecos, dijo Vargas, su voz tensa. Esto ya no es solo una desaparición, es un eco del pasado. Arístides, Goya padre, Omar Hassan, manuscritos antiguos, el códice. Creo que Goya hijo estaba buscando lo que le costó la vida a su padre. La idea de que Arístides Goya no se había desvanecido al azar, sino que había sido atraído por un misterio familiar, daba un giro completamente nuevo al caso. Su desaparición podría ser su propia incursión en una búsqueda peligrosa. El viaje a Marruecos se organizó con Vargas y Ferrer, con la cooperación de las autoridades locales. Aterrizaron en Tánger. La ciudad, con su bullicio, sus colores y sus aromas a especias, era un mundo aparte del minimalismo gélido de la casa de Goya en Madrid. Aquí, los secretos se tejían en las callejuelas estrechas de la Medina, donde las sombras danzaban y el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente. Su primer objetivo era localizar al escurridizo Omar Hassan. Con la ayuda de la policía marroquí, lograron establecer el rastro de un intermediario conocido por trabajar con Hassan. Se llamaba Rachid El Fassi, un hombre mayor con ojos astutos que regentaba una pequeña tienda de alfombras en el Zoco. Lo encontraron sentado en un taburete bajo, bebiendo té de menta, rodeado por el colorido esplendor de sus mercancías. Vargas, utilizando un intérprete, se presentó y le mostró una fotografía de Arístides Goya. El Fassi miró la fotografía con una expresión indescifrable.
El hombre de las casas limpias, dijo en árabe, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. El intérprete tradujo. Conocí a este hombre. Estuvo aquí hace unos días. Buscaba algo muy particular. El códice, dijo Vargas, sin rodeos. El fácil levantó una ceja, impresionado por la intuición del inspector. El códice de Al-Ándalus. Sí, el mismo que buscó su padre. Hace muchos años. La confirmación resonó como un gong en la pequeña tienda. Goya, hijo, estaba siguiendo el mismo rastro que su padre. ¿Y Hassan? Preguntó Ferrer. ¿Dónde está Omar Hassan? El Fasi suspiró. Su mirada se perdió en las profundidades de una alfombra persa. Hassan es una sombra. Se mueve entre la luz y la oscuridad. Él fue el que le prometió a este Goya, como a su padre antes que él, el acceso a la sociedad del silencio y al códice. La sociedad del silencio, repitió Vargas. Hábleme de... El Fasi tomó un sorbo de té. Una leyenda, inspector. Una hermandad antigua, de custodios del conocimiento. Se dice que guardan los tesoros perdidos de Al-Ándalus, y uno de ellos es el códice, que se dice que contiene mapas y ubicaciones de artefactos, no solo espirituales sino también de inmenso valor material. ¿Y Goya quería unirse a esa sociedad o solo obtener el códice? Preguntó Vargas. Él creía que el códice era la clave para entender la desaparición de su padre. Una obsesión, como la suya con la arquitectura, respondió el Fasi. Goya le pagó una suma considerable a Hassan, como una especie de adelanto para la membresía en la sociedad, o para ver el códice. Aquí estaba la verdad, o al menos parte de ella. La desaparición de Arístides Goya no era una huida o un secuestro forzado, sino una búsqueda activa, un descenso voluntario a un laberinto de intrigas antiguas. Y la frialdad de su casa, la perfección de su ausencia, era el preludio de un viaje a un mundo donde las reglas eran muy diferentes. Así que Goya se fue con Hassan, concluyó Vargas. El Fasi asintió lentamente. Sí. Viajaron hacia el sur, hacia las montañas del Atlas. Ahí es donde se dice que está la sede de la Sociedad del Silencio, o al menos su puerta de entrada. Armados con esta nueva información, Vargas y Ferrer, con un equipo de las fuerzas especiales marroquíes, iniciaron la persecución hacia las montañas. El paisaje cambiaba drásticamente. Las ciudades bulliciosas daban paso a aldeas remotas incrustadas en el lado de las montañas, y el aire se volvía más nítido y frío. Los caminos se hacían más precarios. El silencio de la alta montaña envolviendo la caravana de vehículos. Aquí, el tiempo no era una estructura, sino un río. La búsqueda los llevó a un valle apartado, donde un guía local les señaló una cueva escondida en un acantilado escarpado. La cueva del eco, dijo el guía. Los ancianos dicen que es un lugar sagrado. Pocos entran y menos salen. La atmósfera era tensa. Vargas sentía la misma premonición que le había asaltado en la cueva de flamenco de Fuencarral. La verdad siempre se escondía en los lugares más inesperados, a menudo cargada de un pasado denso y misterioso. Entraron en la cueva, linternas en mano. El aire era húmedo y fresco, con un olor a tierra mojada y a antigüedad. Las paredes de roca reflejaban la luz de las linternas, creando sombras danzantes. Después de un sinuoso pasaje, llegaron a una cámara más grande, con inscripciones antiguas en las paredes. Y allí en el centro, sentado en el suelo, con el códice de Al-Ándalus abierto en su regazo, estaba Arístides Goya, pero no estaba solo. Junto a él, de pie, con una expresión de cautela, estaba Omar Hassan, y detrás de ellos, siluetas veladas, otros hombres que parecían custodios, envueltos en túnicas oscuras. Goya levantó la vista al escuchar los pasos. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora brillaban con una intensidad febril, una mezcla de triunfo y agotamiento. El códice,
Un volumen de cuero envejecido con páginas iluminadas con oro y pigmentos vibrantes irradiaba una belleza que trascendía el... Inspector Vargas, dijo Goya, su voz ronca pero firme. Ha venido usted demasiado lejos, demasiado tarde. Vargas dio un paso adelante, levantando las manos en señal de paz. Señor Goya, ha desaparecido. Hemos venido a llevarlo de vuelta a Madrid. Goya sonrió. Una sonrisa triste y enigmática. No me he desaparecido, inspector. He encontrado la verdad de mi padre, y la verdad de este códice. Hassan, el intermediario sombrío, dio un paso adelante. El señor Goya ha traspasado un umbral, inspector. Ha jurado el secreto. Es uno de nosotros ahora. La sociedad del silencio no permite que sus miembros regresen al mundo exterior con nuestros secretos. La tensión en la cueva era palpable. Las armas de los agentes marroquíes estaban listas, pero Vargas sabía que un enfrentamiento violento sería desastroso en un lugar tan antiguo y sagrado. No es un asunto de secretos, señor Hassan, replicó Vargas, su voz tranquila pero firme. Es un asunto de ley. El señor Goya está involucrado en el blanqueo de dinero y en la posesión de antigüedades robadas, y su propia desaparición ha causado una alerta internacional. Hassan se encogió de hombros. Esas son las reglas del mundo exterior, inspector. Aquí, las reglas son otras. Las leyes del conocimiento. Las leyes de la herencia. Goya, con el códice aún en sus manos, intervino. No me obligaron a venir, inspector. Vine por mi propia voluntad. Omar me prometió lo que nadie más pudo. Acceso a la verdad de este códice. Mi padre no desapareció. Lo asesinaron aquí, por lo que este códice revela. Contiene mapas a lugares secretos, a tesoros de sabiduría, y también a riquezas materiales que podrían cambiar el destino de muchos. Su mirada se posó en Vargas, con una súplica silenciosa. Necesito el códice para terminar lo que mi padre empezó, para vengar su muerte y revelar la verdad. Vargas comprendió la profundidad de la obsesión de Goya. La perfección de su arquitectura era solo una superficie, un intento de controlar un mundo que él sentía descontrolado por un misterio familiar. Su doble vida, su inmersión en el mercado negro, todo era parte de esta búsqueda desesperada. Como Elena Ríos, que había falsificado arte para afirmar su propia verdad, Goya había violado la ley para descubrir la suya. El códice es patrimonio cultural, señor Goya, dijo. No podemos permitir que sea manipulado o que sus secretos caigan en manos equivocadas. No hay verdad que justifique la violación de la ley. Goya se rió amargamente. La ley, inspector, es a menudo un velo sobre la verdadera justicia. La verdad está aquí, en estas páginas. Me costó todo llegar hasta ella. La situación era un punto muerto. Goya no cedería el códice. Hassan no permitiría que Goya fuera. Los agentes marroquíes estaban listos para actuar, pero Vargas sentía la complejidad moral del momento. No era solo una cuestión de arresto, era una colisión de mundos, de leyes y de legados. En un intento de desescalar la situación, Vargas propuso un compromiso. Señor Goya, podemos trabajar con las autoridades para investigar la muerte de su padre. El códice puede ser estudiado por expertos imparciales, en un entorno seguro, bajo supervisión. Si hay mapas a tesoros, sean de sabiduría o materiales, se hará de forma legal y ética. No podemos permitir que siga actuando al margen de la ley. Hassan permaneció en silencio, sus ojos fijos en Vargas. La oferta era un camino intermedio, una forma de evitar la violencia, de honrar las antiguas tradiciones sin ignorar las leyes modernas. Goya dudó, su mirada yendo del códice a Vargas, luego a Hassan. La lucha interna en su rostro era evidente. La verdad que buscaba justificaba cualquier medio. ¿Su padre habría querido esto? Finalmente, con un suspiro que pareció arrancar el alma,
Arístides Goya cerró el códice. Está bien, inspector Vargas. Lo entregaré, pero con una condición: que la investigación sobre la muerte de mi padre sea una prioridad, y que el códice sea estudiado para revelar la verdad, no para enterrarla. Hassan, al ver la decisión de Goya, asintió con una reverencia casi imperceptible. La sociedad del silencio es guardiana de la verdad, no su enemiga. Si la ley puede ayudar a revelar la verdad de tu padre, Arístides, que así sea. El egiptólogo Karim Sayed resultó ser un eslabón vital, confirmando que Goya padre había estado a punto de publicar un artículo revolucionario sobre el códice y su conexión con una dinastía perdida justo antes de su desaparición, lo que había alarmado a ciertos intermediarios en el mercado negro. Arístides Goya fue llevado de vuelta a Madrid, enfrentándose a cargos por blanqueo de dinero y por su implicación en la red de antigüedades. El códice fue confiscado por las autoridades marroquíes y españolas y se inició un estudio conjunto para desentrañar sus secretos, supervisado por expertos de renombre, incluyendo al doctor Sayed. Omar Hassan, con la ayuda de El Fassi, logró evadir la detención, desvaneciéndose de nuevo en las sombras de la Medina, pero su red sufrió un golpe significativo. La desaparición de Arístides Goya, el arquitecto de las formas puras, se reveló como un viaje en busca de una verdad personal que se entrelazaba con un misterio ancestral. En su regreso, Goya, aunque en libertad bajo fianza y en espera de juicio, ya no era el hombre gélido y perfeccionista. Había tocado la verdad, por más amarga que fuera, y eso lo había transformado. Colaboró con Vargas en la investigación de la muerte de su padre, proporcionando pistas cruciales obtenidas del códice y de su propia investigación. La justicia, como la verdad, a menudo llegaba por caminos tortuosos, desdibujando las líneas entre el bien y el mal, entre la víctima y el perpetrador. Vargas, al cerrar el expediente de Arístides Goya, sintió la misma resonancia compleja que con Elena Ríos. Ambos casos, aunque diferentes en su naturaleza, hablaban de la fragilidad humana, de la búsqueda incansable de la verdad y de cómo esa búsqueda podía llevar a individuos brillantes a las sombras de la ilegalidad. Goya, el arquitecto, había diseñado una vida de control y perfección, solo para que la pasión y el misterio de su pasado la desmantelaran. Su casa en las afueras de Madrid, ese monumento de hormigón y cristal, ahora era un símbolo de su propia vulnerabilidad, no una fortaleza inexpugnable. El olor a desinfectante en los pasillos prístinos de su arquitectura ya no era el único aroma persistente. Ahora se mezclaba con el eco del incienso de Marruecos, de la tierra húmeda de la cueva y de la tinta antigua del códice. La sombra de Omar Hassan, sin embargo, permanecía, una mancha oscura en el mapa de las antigüedades ilegales. Vargas sabía que Hassan era solo un eslabón en una cadena mucho más grande, un operador en un mercado global que se alimentaba de la codicia humana y de la sed de lo raro y lo antiguo. El desmantelamiento de su célula era un pequeño triunfo, pero la guerra contra el tráfico ilícito de patrimonio cultural estaba lejos de terminar. La ironía era que el propio Goya, al buscar la verdad de su padre, se había convertido en parte de ese mundo que tanto despreciaba su propia pureza. Los detalles del caso Goya se difundieron discretamente en los círculos de la arqueología y el arte, un recordatorio sombrío de los peligros de la obsesión y los entresijos del mercado negro. El Códice de Al-Ándalus se convirtió en objeto de un extenso estudio académico, y sus hallazgos prometían reescribir algunos capítulos de la historia medieval de España y el norte de África. La búsqueda de Arístides Goya no había sido en vano. A pesar de las implicaciones legales, había desenterrado una verdad, tanto sobre su familia como sobre una parte olvidada de la historia. Vargas se quedó con la certeza de que,
En la intrincada danza de la vida y el crimen, los motivos humanos eran a menudo laberintos inescrutables. La lógica forense era una herramienta para navegar, pero el corazón humano, con sus pasiones y sus engaños, era el verdadero motor del misterio. En cada caso, el detective se enfrentaba no solo a los hechos, sino también a la psique de aquellos que se atrevían a desafiar los límites, a cruzar las líneas que la sociedad había dibujado. Mirando por la ventana de su oficina, las luces de Madrid comenzaban a encenderse, una constelación de verdades y mentiras cotidianas. Otro expediente esperaba en su escritorio, otra historia no contada, otro corazón latiendo en la oscuridad. El otoño madrileño se intensificaba, trayendo consigo un aire más frío y la promesa de nuevos desafíos. Y Vargas, el detective de las almas complejas, estaba listo para desentrañar el siguiente hilo, consciente de que la verdad, como las capas de ocre y naranja que pintaban los árboles, siempre revelaba una nueva belleza y una nueva oscuridad bajo la superficie. Cada caso era un recordatorio de que la ciudad, como un palimpsesto antiguo, guardaba infinitas historias, y cada una de ellas ofrecía una nueva lección sobre la indomable y a menudo pervertida naturaleza humana, un reflejo constante de que la claridad era un horizonte que siempre se movía, siempre prometiendo, siempre eludiendo la captura total. El eco de las palabras de Elena Ríos y la obsesión de Arístides Goya se fusionaban en su mente, creando una sinfonía silenciosa de paradojas morales que resonaría en su alma mientras continuaba su implacable, solitaria y profundamente humana labor. Los silencios de Madrid ahora le hablaban en un lenguaje más íntimo, un dialecto de verdades a medias y motivos ocultos que solo él, con su aguda percepción y su melancólica sabiduría, podía realmente descifrar. La ciudad era un ser vivo, respirando historias, cada una esperando a ser descubierta. Palabra total: 5.743